crece la selva.
Nemi Pipali, perdón. La banda Nemi Pipali se forma a finales del año 2011. Mientras mi hermano y yo convergimos con la acción de ya hacer un proyecto serio y organizado, porque de vez en cuando llameábamos en la casa, llegaban algunos que otros amigos. Sin embargo, yo también ya quería materializar varias ideas que tenía de composiciones, maquetas, borradores, y así comenzó la idea. Hubo un amigo que fue clave para la fundación de la banda, que fue el primer bajista, Jorge Real, y juntos nos pusimos un día a buscar un diccionario en náhuatl en internet y encontramos estos dos vocablos que es Nemi, vivir, que es vivir, el verbo vivir, y Pipali, el tiempo presente. Entonces la idea del nombre de la banda, tanto como el concepto que tenemos en nuestras canciones, rige alrededor de eso, vivir el momento. Entonces, de esta manera pues, se fundó el trío. Siempre hemos permanecido con este formato y ya a estas alturas estamos cumpliendo este año 7 años realmente, que ha sido un buen rato y ha sido un gran desarrollo, pues desde el 2011 ha sido un gran aprendizaje. La banda ha contado con también otro bajista que fue posterior a Jorge Real, quien fue Hamed Salas, quien grabó en el disco Crece, y posteriormente logramos tener la dicha de tener a este muchacho en el alineamiento, y acá estamos en la actualidad, siempre manteniéndonos como trío. A un sol verde fui a parar, todo era conciencia y pude despertar. A un sol verde fui a parar, todo era conciencia y pude despertar. A un sol verde vamos a ir, no está muy lejos de la verdad. Si te das cuenta, nunca naces, nunca morís, solo existís. Cuando lleguemos a este lugar, ahí vas a ver toda la luz. En el presente solamente sos, no viniste ni te vas, simplemente estás. En el sol verde no hay problemas, hay armonía que canta paz para tu alma, para tu ser. Si te interesa, ahí vas a ver. Cuando lleguemos a este lugar, ahí vas a ver toda la luz. En el presente solamente sos, no viniste ni te vas, simplemente estás. Bye, bye, bye. Oh, yeah,
vamos a vivir, vamos a vivir. Un sol verde, vamos a vivir, vamos a vivir. Y dice 1, 2, 3, 4. Muchas gracias, eso fue Sol Verde. Bueno, mis memorias más tempranas de la música fueron con la batería, aunque sí tuvimos algunas clases de piano, gracias a mi padre, la cual también, al igual que Ebenor, la aborrecíamos porque iba con Bruno y no nos gustaba mucho. Fue hasta como los 15 que me interesé mucho por la percusión. Nunca me había interesado tanto ningún otro instrumento. Siempre el piano me ha gustado un poco, pues, por la iniciativa que tuvo mi papá. Y eventualmente, pues, empecé a tocar la batería en el colegio, lo cual me llevó a más oportunidades después, a seguir experimentando con unas bandas bien amateurs. Y a los 15 años recibí mi primera batería por Gabriel Fonseca, otro gran baterista nicaragüense. Y a los 18 años fue que realmente me enserié para estudiar, como cualquier otra carrera, ¿me entendés? Y profesionalizarme. Entonces fue en esa época que me di cuenta de cuánto me gustaba la batería, y casualmente pues ya Bruno estaba tocando bastante y se volvió una cuestión de jalarse. Entonces empezamos a atraernos y eventualmente estábamos haciendo la banda, básicamente. Aprovechar el momento que tienes ahorita, porque después vas a darte cuenta de que solo te preocupas por el pasado y el futuro, mientras que aquí solo se vive en un momento. Si tienes el tiempo, es un momento y nada más. Lográs entender que casi todo es de mentira, es una ilusión, como todo lo que te rodea y te fatiga lentamente, hasta que caes, hasta que caes. Y tienes el tiempo, es un momento y nada más. El tiempo es un momento y nada más.
es el tiempo, es un momento y nada más. Sí, y bueno, con Ricardo Molina, que es un gran amigo salvadoreño, comenzamos a grabar. La manera en que grabamos fue en el momento, es decir, la batería la capturamos mientras todos estábamos tocando simultáneamente, y posteriormente pues grabamos bajo y guitarra reemplazando. Y sí, fue importante el factor del click, porque en la manera en que producimos el disco, pues fue algo que durante el proceso nos fuimos realmente conociendo a nosotros mismos, cómo ser, cómo llegar preparado a la hora de grabar, cómo prepararnos en el aspecto de que ya sabemos cómo nos tenemos que acomodar, sentir, porque también es una onda de mentalización. Entonces las canciones tuvieron ese momento que fue como bien concentrado y denso. Por ejemplo, Becherel y Maldito Voltaje fueron canciones que sí quedaron en una sola toma, todos los instrumentos simultáneamente, es decir, no tuvimos que ponchar ni regrabar. Y fue súper interesante porque nos dimos cuenta de que no teníamos idea de cómo lo íbamos a producir hasta que realmente nos encontramos por cuestiones del destino con el maestro Ricardo Willock, y todo fue agarrando más forma. Entonces podría decir que un 80% se grabó con Ricardo Molina y el otro 20% se grabó con Ricardo. Bueno, tal vez un 5% lo grabé en mi cuarto, en el proceso en que no sabíamos qué íbamos a hacer con el disco, porque la mayoría estaba grabado pero no estaba mezclado tampoco, y todavía faltaban cosas por grabar. Pero ya fue más adelante, tal vez como después de un año, que comenzamos a retomar el proyecto de terminar de producir el disco y salió, pues. Fue un proceso que en total duró alrededor de 3 años, más o menos.
Muchas gracias. El disco Crece se comenzó a producir a mediados del año 2013 y bueno, las canciones que están en este disco, la mayoría de ellas fueron ideas que en algún momento a partir del 2008, 2010 fueron naciendo. Entonces realmente eran especies de maquetas, incluso a veces riffs, que fueron acumulándose y, por ejemplo, con Michael comenzamos a armar, por ejemplo, el Enano Cabezón, guitarra y batería, después fuimos añadiéndole el bajo. Canciones como Minutos Diminutos fueron más adelante, por ejemplo, esta canción la armamos con Hamed, que fue el segundo bajista. Realmente ha sido un proceso que ha tenido bastante sucesos, pues digamos que de cambiar de bajista, que curiosamente el bajo ha sido algo que también nos ha hecho desarrollarnos de otra manera, pues porque cada bajista ha tenido su propio estilo. Sin embargo, las canciones fueron creciendo en el momento, es decir, los arreglos de Nemi Pipali se desarrollan en el momento, es decir, no es algo que está escrito en partitura o que está, digamos, preproducido en un programa. Entonces, creo que ese es un elemento característico que se puede notar en las canciones y es lo que hace que la historia respire y que sea interpretada por nuestro público a su propia manera, porque también, por ejemplo, el mensaje lírico, creo que inconscientemente a la hora de escribir prefiero el factor de la sugestión y no ser muy concreto con el mensaje, y de cierta forma la música también funciona de una manera parecida. Cómo crece la selva de tu cabeza. Se expande sin ningún control. Volar, desplegar tus alas y explorar el mundo. Al final, vos inventás lo que querrás.
cada instante. Y así vas a comprender alguna vez que solo vos podés sembrar en el campo de tu imaginación. Al final vos inventás la realidad. Vas a llegar a un lugar que no te vas a imaginar. Aquí Yo comencé en la música alrededor de a los 8 o 9 años, que mi papá me llevó a un profesor de piano a la casa y mi papá me compró un pianito Casio y ahí fue donde comenzó todo, pero me di cuenta de que el piano no era lo mío, yo lo detestaba. Yo siempre quise ser baterista, pero luego conocí aquí en Managua una escuela que enseñaba a tocar marimba. Y ahí fue donde encontré de verdad lo que me gustaba, que era la marimba, que eso fue a los 11 años. Ya en el colegio me enseñaron a tocar guitarra y cuando aprendí a tocar guitarra, por convicción propia y por la curiosidad, empecé a tocar bajo. Y ya cuando conocí a Bruno y a Michael, que con Nemi Pipali, que yo siempre he sido fan de la banda desde antes de que pensara tocar con ellos, ya ellos me dieron la oportunidad de tocar con ellos y he crecido un montón con el bajo desde entonces.